buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros estimados oyentes. Estamos aquí una vez más pidiendo primeramente nuestras disculpas. Estamos en el nombre de Jesús en este su espacio llamado La Herrería y nos puede sintonizar a través de Facebook y YouTube. Pedimos disculpas de antemano por la semana pasada por motivos ajenos a nuestra voluntad, motivos técnicos. En nuestro pequeño equipo tuvimos un pequeño percance y no pudimos pasar la enseñanza, pero estamos una vez más aquí, nuestros estimados oyentes, para compartir con ustedes la palabra del Señor, una palabra que realmente pueda edificar las vidas de cada uno de nuestros oyentes, de la misma manera que el Señor nos edifica, nos habla, porque nosotros somos los primeros que estamos recibiendo la enseñanza de parte del Señor cuando leemos su palabra. Somos los primeros en ser edificados, somos los primeros en ser exhortados, somos los primeros en ser bendecidos por cuando nosotros agarramos la palabra del Señor. Y por eso precisamente es que queremos compartir con ustedes para que la bendición no solo quede en nosotros, sino poderla regar esta semilla, esta palabra que ha sido entregada en nuestras manos para poder llevar el mensaje de salvación. Como repito, nuestro único propósito es que nuestros oyentes puedan abrazarse con Cristo a través de sus escrituras y poder edificar. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, y toda la gloria y toda la honra siempre serán para el Señor. Y en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Núñez, que nos acompaña. Muchísimas gracias, hermana, por el privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? Este día para poder compartir, como decías, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como decía, pues papel y lápiz para que apunten, hermano, todas las citas bíblicas y ustedes puedan corroborar, como siempre lo decimos, para que ustedes vean que estamos hablando de la Escritura. No, aquí no viene un pensamiento mío, ¿verdad? Pero queremos ver y llamarle la atención a ustedes para que ustedes vayan al convencimiento y a la convicción de obedecer el Evangelio de Cristo. Así es de que no soy yo el que tengo el poder, se lo da a Dios a través de la Escritura y les va a dar la convicción para que puedan ustedes abrir su corazón y ampliarlo y ensancharlo y propagarlo también el Evangelio. Así es de que, mis hermanos, bienvenidos en todo. Le doy gracias al infinito por este momento, ¿verdad? Amén, así es. Y bueno, se llega el momento de poner el pan en cada mesa. Eso es nuestro propósito y confiamos en el Señor que este pan que vamos a compartir es un pan no adulterado, es un pan libre de levaduras. Eso es lo que estamos creyendo, estamos confiando, y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Realmente que este pan llegue a cada mesa. Este pan espiritual, recordemos a como lo dijo Jesús, que Él es el pan de vida y su palabra es la que nosotros estamos compartiendo acá. Esa palabra, ese pan de vida es el que estamos nosotros o el que vamos a compartir y hemos estado compartiendo por esta última semana. Ya llevamos un par de meses compartiendo con ustedes esta palabra bendita del Creador. La semana pasada o la clase pasada hablamos un poco en cuanto al tema que era alerta pueblo y vimos las señales, todas las señales y todo lo que nos viene el Señor advirtiendo de los últimos tiempos. Y el tema de hoy, al que vamos a entrar ya en lleno en este momento, es el tema siguiente: son principios de dolores. Ese es el tema, mis estimados. Tengan papel y lápiz, como decía aquí nuestro hermano, en mano. Tengan papel y lápiz para que vayan anotando. Trato siempre de hacer énfasis en los versículos bíblicos para que ustedes anoten, y una vez que ustedes en sus casas, en sus tiempos libres, ustedes puedan ir y confirmar esta palabra y pedirle al Creador que sea Él, al Espíritu Santo, que sea Él quien selle esta palabra en la vida de ustedes, que sea Él que confirme esta palabra. Nosotros no tenemos el espíritu de convencer a nadie, sino que es la palabra de Dios la que tiene que actuar en cada vida, y eso depende de cada uno de ustedes, mis estimados, que se dispongan al Señor y con un corazón humilde, sencillo, decirle: Señor, yo quiero saber, quiero aprender, yo no quiero ser perdido ni confundido, porque estamos en tiempos difíciles. Así que por eso siempre les alertamos, aunque sea por estas plataformas o de cualquier púlpito o de cualquier lugar que ustedes oigan la palabra de Dios, siempre pidan confirmación al Señor, porque nosotros los humanos nos equivocamos, tendemos a errar en cada momento, pero el Señor no se equivoca y su Espíritu Santo no nos va a dejar perdernos. Así es que el tema de hoy, una vez más,
es principio de dolores y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 24 del 15 al 26. Dice así el Señor en su palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Gloria al Señor, porque su palabra es bien clara. Amén. Amén, hermana. Así es, esto se viene poniendo calientito, ¿verdad? Se viene poniendo bien caliente, pero bueno, ya nosotros estamos advirtiendo, estamos advertidos. Estamos advertidos, ¿verdad? De que no nos amedrantemos por esas cosas, que estas cosas van a pasar, ¿verdad? Y nosotros no las podemos parar porque eso tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque fue dicho por el Maestro, ya fue dicho por nuestro Mesías, el ungido de Jehová. Así es de que, hermanos, atentos a esta abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Vamos a comenzar como dicen, desde el comienzo, versículo 15. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? El que le entiende, que entienda qué es una abominación desoladora. Bueno, una abominación desoladora es llevar al lugar santo. Puede ser una persona, ¿verdad? Puede ser una imagen, un objeto o es una acción que hace que los adoradores abandonen su fe. Exactamente, eso es. Entonces, cuando nosotros oímos eso, entonces tenemos que ver un poquito de historia para que podamos ver y entender que ya han surgido muchos falsos anticristos, ajá. ¿Verdad? Falsos cristos, que Jesús le llamó falsos cristos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver a Antíoco IV, podemos leer la historia de él, un poquito de la historia, para que nos demos una idea de que ese hombre levantó una imagen de Zeus en el lugar santo, en el templo de Jerusalén. ¿Y qué hizo esa imagen ahí? Los judíos no iban a entrar ahí porque esa era una abominación para ellos. ¿Y eso sucedió en qué año? En el año 167 antes de Cristo, cuando todavía reinaba el imperio griego, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir de que parte de estos principios de dolores o estas abominaciones desoladoras, parte de esto ya se ha venido cumpliendo. Es que se ha venido anunciando. En todos los tiempos Dios ha tratado de rescatar al pueblo, de sacar a ese pueblo de la servidumbre, de esclavitud y del pecado, redimirlo de una sola vez, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos viendo acá de que estos hombres se levantaron en ese tiempo. Tenemos también Nabucodonosor, que se llevó a formar una imagen, echó 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, en el fuego. En un horno. Un horno de ¿verdad? fuego, calentado 3 veces más, dice. Imagínense entonces, pero las llamas no ardían, ni con el olor a humo salieron de ellos de ahí. Entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo acá? Que en todos los tiempos hemos tenido esas tribulaciones, esas manifestaciones de anticristianas. Porque estamos rodeados de enemigos espirituales. Como lo decía el apóstol Pablo, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Estas se oponen a lo que nosotros creemos. Esto se ha manifestado desde la creación, ¿verdad? Y cómo ha engañado al pueblo de Dios, cómo
hemos caído o en aquellos tiempos cayeron aquellos y no se percataron que se estaban saliendo de la voluntad de Dios. Entonces, esta es un poco de historia, hermano. Sí, en el versículo 16 dice, Jesús lo dice ahí, entonces dice, el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas en aquellos días y las que críen en aquellos días. Y hace una advertencia, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces vemos realmente que de estos primeros versículos que estamos leyendo, del 16 al 19, quiere decir de que esto, en parte también, estas profecías de estos principios de dolores, esta parte también ya fue cumplida. En parte, mira, es que esta profecía está mezclada con eventos pasados y eventos futuros. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el punto acá es de que cómo lo vamos a tener nosotros presente. En este caso, Antíoco IV erigió una estatua, ¿verdad? De Zeus, pero la estatua no hace nada. Pero aquí... Pero vamos que también es una ofensa a Dios. Exactamente. Entonces estaban suplantando, o sea, sacándolos de la fea, como acabamos de leer. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo acá. Abominación desoladora. Abominación desoladora. Entonces te aparta de la fe, te aleja del templo para que uno no tenga esa comunión con Dios, ¿verdad? Esa relación, esa vocación de ir al templo a pagar, a ofrecer sacrificio o a lo que sea en los tiempos antiguos. Ahora que vino Cristo, también tenemos una abominación desoladora que también se cumple con Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces es ahí cuando él le dice, el que esté en la azotea no descienda para tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Algo también que dice, hay de las que estén encintas y las que críen aquellos días. Lógicamente que una mujer con un embarazo no iba a ser fácil que escape o que corra, iba a ser más difícil, más doloroso, no, la huida. Y dice otra cosa que también, pastor, me llama aquí la atención, que dice, hay de las que orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Bueno, porque en el primer discurso de Pedro lo miramos nosotros cuando Pedro dijo, ustedes que crucificaron, a este que crucificaron colgándole en un madero, Dios lo ha hecho Rey y Señor. Y Cristo, ¿verdad? Entonces, habían testigos oculares y había una descendencia de ahí que se había rehusado totalmente a aceptar la gracia, a aceptar el nuevo pacto, a reconocer a Jesús como el Mesías, el ungido, el que murió y el que resucitó. Para ellos Jesús no era nada. Claro, ellos estaban siempre guardando la ley. Clavados con la ley, como decimos. Exactamente. Y estaban, por eso mismo les advierte que no sea la huida de ustedes, que no sea en día de reposo, porque los van a agarrar en sus casitas. Así es. Entonces, pero hay una clave que Jesús utiliza. Desde que leímos Mateo capítulo 24, del 3 en adelante, siempre él dice, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Ahora, si nosotros miramos que esto pasó en el año 70 después de Cristo, yo me pregunto, ¿por qué Pablo aborda en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Y habla ahí manifestación del hombre de pecado. Que esto, estimados oyentes, son los principios de dolores los que la iglesia va a enfrentar. Vamos a pasar por principios de dolores. ¿Y qué nos dice aquí Pablo? En 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4, dice así, manifestación del hombre de pecado, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Ya. Así es que dice, nadie os engañe, el versículo 3. Nadie os engañe, ni por carta, ni como si fuera palabra de nosotros, nadie los engañe. Aquí hay una aseveración bien contundente y vamos a llegar a ese punto. Pero hay bien importante, como te decía, hay detalles que Jesús nos viene dando. Ahora, nos dice acá, en este pasaje, que la venida del Señor está cerca. Pero definitivamente sabemos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que viene alguien. Antes que Él venga. Un impostor antes que Él venga. A este se le llama el anticristo. Claro, antes de Cristo. Antes de Cristo, exactamente. Nosotros estamos en la última generación. Ya, del año 0 para acá comenzó una generación que es donde Cristo murió, hizo el nuevo pacto y nosotros estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces nosotros, ahí estamos nosotros. Esta generación, desde ahí, a partir de ahí, los judíos fueron dispersos por todo el mundo, entregados a las naciones. Adolfo Hitler hizo lo que quiso con ellos. Otros emperadores también, los romanos, ¿qué no hicieron con ellos? ¿Verdad? Entonces, aquí lo vamos viendo. Entonces, vamos a ver acá qué es el detalle que Jesús nos da acá cuando dijo, helo aquí, mírenlo, ahí está, no creáis, ¿verdad? O está en el desierto, no vayáis. ¿Por qué Jesús dijo eso? Simplemente porque ni Jesús mismo sabe el día ni la hora, ni aún los ángeles, dijo Jesús, solamente mi Padre que esté en los cielos, ¿verdad? Entonces, es por eso que dice, no se dejen mover, aunque crean que es una carta de nosotros, que les envíen, no la crean tampoco, ¿verdad? Porque el único que sabe... Por espíritu ni por palabra, dice. Imagínense. Entonces, ¿por qué lo decía Jesús? Porque algo que a mí me encanta de Él, que Él siempre nos deja la picardía ahí, que la descubramos, el puntito de sal para que busquemos el agua, el complemento para que podamos digerir esa palabra bien y procesarla bien, ¿ya? Entonces, aquí está diciendo, nadie, Él dice eso en la Escritura, nadie sabe el día ni la hora, ni aún los ángeles del Señor la saben, solo lo sabe mi Padre cuando yo voy a regresar. Él es el que decide. En otras palabras, Jesús está esperando una orden de su Padre y Él no viene solo tampoco, ¿verdad? Entonces, gloria sea a Dios por su palabra bendita. Amén. Que nos ha dejado verdaderamente bien ilustrado. No tenemos que aprender el griego, no tenemos que aprender el hebreo. Él nos habla en nuestro propio idioma, así, en español, en el purito español nada más, porque Él es el dueño de todas las lenguas. Él es el que la hizo, el que fue el que las confundió en Babel. Él conoce todos los idiomas y dialectos. Así es de que vamos a seguir. Alerta pueblo y con estos principios de dolores. Estos principios de dolores, porque aquí hay un problema que estamos entrando nosotros, porque hay quien al presente, dice el versículo más adelante, lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado, ¿ya? Sí, hasta que Él a su vez sea quitado. Entonces, ese es un tema bastante profundo y sería bueno que lo desglosemos en la siguiente clase, ¿verdad? Esa va a ser la continuación de esto. Entonces, volviendo a Daniel. Vamos a Daniel. Capítulo 2 o capítulo 9:27. Dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una vez más, ahí dice, va a venir después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vendrá el desolador. Ajá, entonces, como hablábamos, parte se cumplió cuando este hombre acá, Antíoco IV, ya se profetizó y se estaba cumpliendo ahí, como nos decías también, cuando Tito invadió Jerusalén. Jerusalén, que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra en esta ciudad. Cuando le mostraron los edificios y dijo Jesús, bien esta ciudad, les digo, dice que no quedará piedra sobre piedra en esta ciudad. Toda será derribada. La tribulación o los dolores tremendos que se vienen para este pueblo o para la iglesia van a ser terribles porque hay una advertencia ahí en el versículo 21 del
de Mateo que estamos leyendo, 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, estaban pasando tribulaciones, pasaron tremendas, pero dice que eso prácticamente no es nada comparado a lo que está por venir. A lo que está por venir, porque en estas tribulaciones que hemos estado viendo, hemos visto que ha sido Israel el foco de todo esto. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios, el que Dios escogió desde los senos de Abraham. Salió Isaac a Jacob, y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Entonces, nosotros estamos viendo acá que todas estas tribulaciones han venido pasando y enfocado en el pueblo de Israel. Pero lo que está por venir va a ser en el mundo entero. Aquí no estamos hablando de Israel nada más. Aquí estamos hablando de un evento mundial. Ya nos abarca hasta los gentiles. A los gentiles, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Hay muchas personas pues que tienen un concepto de que no podremos no vamos a sufrir. No vamos a sufrir Pero eso. inclusive vemos, si a mí, dijo Jesús un día, si a mí me hicieron todo lo que me hicieron, inclusive los discípulos, vemos todo lo que sufrieron los discípulos, lo que sufrieron los apóstoles, cómo fueron aserrados, cómo fueron quemados, cómo fueron tirados a los leones para que fueran destrozados por los leones. Entonces ellos pasaron su tribulación, fue terrible, pasaron la prueba de fuego. Exactamente, eso es lo que esa es lo que a mí me llena de gozo, de ver el valor que esta gente tuvo para enfrentar, y no solamente el valor, sino la fe en Dios. Yo diría que nos llena de valentía. Exactamente. Valor. Gozo, pues ellos dicen que se gozaban en medio de las tribulaciones, sí, porque sufrían por causa del evangelio. Exactamente. Es porque vos estás exponiendo tu vida, porque aquel que te perdonó tus pecados, la sangre derramada, Él puso la vida por nosotros. Entonces es un placer para mí, es un placer morir por el evangelio, es un placer para mí ser un víctima o ser un mártir del evangelio, que ser un cobarde que me corrí, ¿verdad? Sí, entonces, porque de los valientes, dice el Señor en su palabra, es el reino de los cielos. Exactamente. Por algo es que nos llama valientes, o llama a la iglesia, a los fieles, ¿no? A su remanente, tal vez a sus escogidos, los llama valientes, porque de los tales el reino de los cielos. Quiere decir que vamos a pasar por momentos difíciles. Desde el momento que nos llama valiente es porque vamos a ser probados y tenemos que resistir esa prueba. Así, hermana, imagínense qué es lo que dijo el apóstol. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada? Nada nos puede separar de eso. Esa es fe. Ese es ser una persona agradecida. Eso es ser una persona convencida de que donde está parado en la roca, que es la palabra de Dios. Versículo 23 dice: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y alerta pueblo, porque dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así es que nos está dando una tremenda advertencia. Exactamente. Aquí el punto es acá. Profetas. El punto que tenemos que enfocarnos acá ahorita y hablar sobre esto, este pasaje bíblico que estás leyendo ahorita, es de que la mayoría de las personas hoy en día en las iglesias van donde está el milagro, ahí, porque dicen, ahí está Dios. Van tras las señales y los milagros. Exactamente, van tras las señales y los milagros. Pero imagínense, hermano, ¿con qué nos vamos a enfrentar acá? Dice que van a hacer señales y prodigios, que aún fuere posible a los escogidos engañaría. Ya no digamos a uno de nosotros, si no estamos bien fundamentados y bien cementados en la palabra de Dios. ¿Ya? Si no estamos bien adheridos, si no le hemos creído. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros miramos que los apóstoles hacían milagros y prodigios también, pero ese era por medio del poder del Espíritu Santo. Dios les dio ese poder, esa autoridad. Así es que hay una advertencia, dice, de que se van a levantar falsos cristos,
falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, como nos está explicando ahorita. Muchas personas en estos tiempos van tras las señales, van tras los milagros. Entonces hay un peligro, hay una advertencia, porque estas señales que se están viendo o que se van a ver, que van a ser aún tal vez mayores, van a ser señales mayores y prodigios, que podemos ser engañados. Lo contrario a lo que está escrito en Marcos 16, versículos 17 y 18, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces, ¿qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. Entonces no andemos tras las señales. Ese es el punto, hermana, porque una persona que anda detrás de una señal es porque no le ha creído a Dios. Anda, ¿verdad? como confirmando. Confirmando a ver si es cierto que pasa eso. Son incrédulos. Porque las señales son para los incrédulos. Exactamente, por eso digo, son incrédulos. Porque el que cree, yo creo que Dios puede levantar a un muerto. Yo creo que Jesús puede levantar a un paralítico. Creo que Jesús puede caminar sobre las aguas. Está escrito y eso yo lo creo. Yo sé que Pedro le dijo al que estaba en el pórtico del templo, la hermosa. Ahí le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo eso lo creo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hoy en día la iglesia ha bajado la guardia y se ha vuelto incrédula. No le creen a Dios, no creen el evangelio. Entonces por eso no se dan las cosas de la manera, porque no es de la manera que lo dice el pastor, no es la manera que lo dice el pastor Núñez, no, es de la manera y en el tiempo que Dios quiere hacerlo. Cuando Él se quiere glorificar, Él se va a glorificar. Y eso es parte también de esa abominación desoladora, que viene la fe y viene bajando, se viene debilitando. Entonces fácilmente podemos caer bien, porque estamos viendo señales, decimos: ahí está Dios. Ahí, por eso dice lo que acabamos de leer. Entiendo. Si te dicen: ahí está, no les creáis, ahí está Cristo, no le creáis. No le creáis. Si te dicen: está en la ¿cómo que dice aquí la palabra? En el versículo 23, si alguno os dijere: mirad, está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que van a ser engañados, aún a los escogidos, y van a ser engañados. Entonces, si a usted le dice: hermanito, vaya a tal iglesia, a la iglesia tal, porque ahí el poder de Dios se está derramando. Eso se vivió aquí y se ha vivido mucho también aquí en Australia, esa situación. Hermano, vaya, porque ahí está cayendo escarchas de oro. Vayan, porque ahí el Señor, las paredes están cayendo, están derramando aceite de la unción en las paredes, y muchos acá en este país de Australia cayeron en esa locura, en esa mentira. Entonces, cuando uno habla de esa manera, lo que te dicen: sos un blasfemo. Resistís al Espíritu Santo. Así te dijeron claramente: estás resistiendo al Espíritu Santo. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Las señales son para los incrédulos, no para el creyente. Así es, hermana. Así es que eso es parte de la abominación desoladora que ya está en acción. Eso estaba en acción, pero ahora se viene apresurando porque el tiempo se acaba. El cronómetro de Dios va más rápido, ¿ya? Miramos nosotros que una semana, hoy se nos va, hoy es lunes, mañana es viernes, ya estamos viernes, ya mañana es sábado, mañana es sábado, ya mañana, el tiempo se nos pasa tan rapidísimo, se nos está cortando el tiempo a nosotros. Entonces el anticristo se tiene que mover, el falso profeta se tiene que mover, ya están construyendo algunas cosas ahí en Jerusalén, ¿verdad? De donde se va a sentar el templo, lo están reedificando, ¿verdad? Viene la unificación de alguna religión mundial. De las religiones mundiales, y ahí es donde la gente va a decir: ahí está el Señor, porque ahora todo el mundo se ama y están unidos. Sí. Pero ojo y oído a lo que dice su palabra. Si es que recordemos, todo eso va a ser principios de dolores. Principios de dolores. Ahora, vemos advertencias que nos dan también en 2 de Corintios, capítulo 11, y el versículo 14
y 15 nos da la advertencia que nos da Pablo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso creo que tenemos mucho, ¿verdad? Ya la apostasía está en acción. Está en acción. La apostasía está en acción. Hermano, el que es de Cristo sigue sus pisadas. Y el que es de Dios, la voz de Dios va a oír. Exactamente. Por eso la importancia, ¿no?, de vivir escudriñando, leyendo la palabra del Señor. Nutriéndose. Esa es la fuente inagotable. La Escritura es la que te va a alumbrar. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Y qué nos decía? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, nútrase, lea, dedíquele tiempo a las Escrituras y va a ver y pídale a Dios que le dé entendimiento, que Él se lo va a dar. Él no se lo va a negar. Si usted lo busca de corazón, Él no se lo va a negar. Él le va a dar entendimiento y usted va a corroborar que esto que estamos hablando es verdad. En segunda de Tesalonicenses 2:15 también viene otro consejo que nos está dando acá el apóstol Pablo, que nos dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Entonces, por eso precisamente la iglesia en esos últimos tiempos tenemos que estar predicando la palabra, la doctrina, palabra realmente tal y como está escrita, no adulterada. Y Pablo hace esa advertencia y le dice a los hermanos, porque Pablo amaba tanto a la gente, amaba tanto a las ovejas, al pueblo de Dios, lo amaba tanto que siempre estaba dando, si leemos todos los libros de Pablo, siempre está él dando consejo, advertencia, amonestando en sus cartas, en su palabra. Entonces dice ahí, tenemos que estar firmes y reteniendo la doctrina que hemos aprendido. No nos dejemos mover, no nos dejemos engañar. Así dice el versículo, lo voy a volver a leer yo acá, dice, así que hermanos, que leíste ahorita el 15. Segunda Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantengan esa doctrina y escuchemos y miremos cómo ellos se desenvolvieron y qué es lo que ellos enseñaban, qué es lo que ellos predicaban. Y hermano, usted se va a dar cuenta que usted se va a encontrar con un manjar, con palabra de vida. Ahora, las advertencias no se cansa Pablo, como decía, de estarlas dando, que está diciendo. Ahora vamos a leer acá en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Ahora, primero dicen, retengan la doctrina, manténganse en ella, estén alertas. Ahora, en Timoteo, ¿qué nos dice? En 1 de Timoteo 4, y 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, porque ya los estamos viviendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces hay doctrinas que prohibirán, dice, casarse, que prohibirán comer tales alimentos que nosotros estamos ya también con derecho a comerlos, pero vienen con tantas cosas que a esto el apóstol acá en Tito lo dice, Timoteo. ¿No? Timoteo le llama doctrinas de demonios. Así es que oídos tenemos que estar. Apóstatas le llama también. Imagínate. Apóstatas de la fe. De la fe. ¿Ya? Hipócritas, mentirosos, teniendo la mente cauterizada, la conciencia. Y prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Claro, cualquier alimento, está diciendo acá el
Pablo, ¿no? Lo está diciendo que cualquier alimento podemos comerlo con acción de gracia, pero más sin embargo se nos prohíben en algunas religiones que tenemos que comer tal y cual alimento. Entonces ahí estamos viendo ya un espíritu apóstata, cuando nos impiden cosas que la Biblia, la palabra del Señor te lo está diciendo, ¿no? Con acción de gracia lo puedes comer. Claro, por eso siempre orar por sus alimentos. Exacto. Y por cualquier cosa, mayormente ahora que estamos viviendo en un mundo tan contaminado, con tantos virus, con tantas pestes, que lo mejor es poner los alimentos ante el Señor, primero en acción de gracias, gracias por los alimentos, y después, Señor, limpie estos alimentos que vamos a consumir en este momento para que caigan bien a nuestro estómago, a nuestra salud. Entonces, unos últimos consejos que vamos a compartir con nuestros oyentes. Esperamos que la clase que estamos compartiendo con ustedes, hermanos, estas lecturas bíblicas realmente esté llegando a cada uno de ustedes y puedan estarlo asimilando esta palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 12. Un consejo que están dando se dice que fue Pablo que escribió este libro, pero bueno, vamos a leer este consejo que dice Hebreos 3:12, dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está siempre aconsejando, suplicando, pidiendo. No se aparten, ya nos dijo anteriormente, que no nos apartemos de la fe. Ahora dice, no nos apartemos del Dios vivo. Siempre aconsejando. En segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, estos son los últimos versículos que estamos leyendo y son consejos que tenemos que tomarlos. 3 de Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchos dicen, uy, pero si Jesús siempre dicen que va a venir, ¿y a dónde está? Nunca viene. Porque muchos se está dando eso. La gente, no, cuando uno le dice Cristo viene pronto. Y esos mensajes se están oyendo con más auge en estos tiempos. Que viene el Señor, ¿ya? Pero dice, el versículo 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces dice Pablo, pues sí, Pablo, estamos leyendo, ¿no? Pedro. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque pensaron que nunca iba a llegar el diluvio. Así es, y no creyeron. No creyeron, y lo mismo está pasando ahorita cuando vuelven a decir Cristo viene pronto. No, pues eso lo están diciendo desde hace tiempo. Hace 2000 años atrás. Hace 2000 años, desde que se fundó. Así más es. bien. Así es, y no saben que 1000 años es un día para Dios. Exacto. Así es que tenemos que estar siempre alertas, ¿ya? Sabiendo esto, que van a venir, dice Pedro, en los postreros días, burladores andando en sus propias concupiscencias, en su propia manera de vivir. Es en la carne, en otras palabras. Su propio estilo de vivir. Así es que el versículo 17 del mismo capítulo de segunda de Pedro, que dice el 17 y el 18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya le venimos diciendo, lo estamos diciendo nuevamente, de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Así es que, nuevamente, advertencia y a la misma vez consejo. Dice que nos guardemos, que no vaya a ser que seamos arrastrados. Una corriente. Usted no está bien parado, no tiene buen fundamento. La corriente. Acuérdese lo que dijo el Señor, que un hombre construyó una casa en la arena. Cuando vinieron los vientos y vino la tempestad, se cayó. Aquí es de pararse en la roca, fundamentarse en la roca.
que es la palabra de Dios, ¿ya? Y esa palabra Dios la puso en la boca de nuestro Redentor, Amén. el Señor Jesucristo. Por eso se dice que Cristo es esa roca en que tenemos que estar fundamentados, porque Él trajo la palabra. Cristo es la piedra angular, la piedra angular, ¿ya? Entonces, la roca es la palabra y Él está parado en esa roca que también nos y Él está adherido a esa roca. Y ahí comienza a edificarse la iglesia, en ese fundamento, ¿ya? Amén. Así es que el último consejo que vamos a leer es en Hechos capítulo 14, versículo 22. Y aquí nos está dando este mensaje. ¿Quién nos lo da? Pablo también. Nos está dando Pablo este consejo que nos dice: confirmad los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, óigase bien, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pablo iba exhortando y animando a los discípulos, confirmando, dice, los ánimos de ellos. De los creyentes recién convertidos, a los que habían aceptado, permanezcan. En inglés se dice begging, ¿verdad? Rogándoles para que permanecieran en la fe. A los discípulos, dice que confirmando los ánimos de los discípulos, sí, que no se dejaran que no decayera su fe. Exactamente, Timoteo era uno de ellos, fíjate. Entonces, y a la misma vez, como estamos leyendo, les da una advertencia que dice: es necesario, van a venir tribulaciones. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, mis hermanos, estamos a punto de llegar a la fase final de nuestra era, ¿verdad? Yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer, porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer y Cristo se ofreció como el corderito de expiación para quitarnos el pecado y reconciliarnos con Dios. Es nuestra decisión, es usted el que decide vivir o morir, aunque usted esté vivo ahorita físicamente, pero puede estar muerto espiritualmente. Y estamos hablando palabra de vida, palabra espiritual, que es su espíritu. La carne, el pecado fue condenado en la carne. Carne ni sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Seremos transformados. Pero eso se lo dejamos para la próxima, que vamos a leer y vamos a darle continuidad a este estudio. Esto no termina acá. Vamos a darle continuidad a qué es lo que lo detiene. ¿Ya? Ahorita estamos, el tema de ahora es principio de dolores. Principio de dolores, claro. Y ahora vamos a ver cuando vengan los dolores en lleno, ¿verdad? Y ahí vamos a ver si somos aprobados o no. Si somos aprobados o no. Si damos la talla, si damos el rendimiento, si decimos ser lo que somos, ¿verdad? A la hora de la prueba seremos probados. Jesús fue probado en el desierto. ¿Ya? Él dio la talla. Por eso pasó la prueba. ¿Ya? Así que nos queda a nosotros ahora. Los apóstoles ya pasaron la prueba. Ellos ya están garantizados. Ya su pasaporte ya está visado. Solo están esperando por el vuelo que los venga a levantar, ¿verdad? Y seamos trasladados al reino de Cristo, donde ya la muerte no tendrá potestad sobre ellos. Y ya no tiene. Ellos están muertos, pero resucitarán. Después de resucitado, ya la muerte no va a tener potestad sobre ellos. Sobre ninguno de los que hemos creído, si es que permanecemos, si es que llegamos a la meta final. Ha sido un privilegio, hermanos. Así es que, bueno, dice Lucas 21:28, dice: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Así que yo pienso que todo esto que vamos a pasar, porque viene como por etapa esto, viene la tuerca se viene socando ya día a poco, y en vez de desanimarnos, en vez de preocuparnos, en vez de darnos miedo, aquí que nos está diciendo Lucas, dice: no,
Exactamente. Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca y llega el esposo. Pero como les digo, esto es, y no lo digo yo, si no lo estamos viendo conforme a la palabra, esto viene por etapas, no es cosa que ya viene Cristo y ya no, esto y ya nos vamos y ya aquí se terminó todo y qué lindo, ya nos vamos con el Señor y nada que vamos a sufrir. Pero Jesús mismo lo dijo, si conmigo hicieron todo lo que hicieron, con los discípulos también pasaron todo lo que pasaron, ¿qué no van a hacer con nosotros, mis estimados? Desde ya se está viendo los sufrimientos, tanta gente que está muriendo que no nos estamos dando cuenta alrededor del mundo por la palabra. Así es. Están siendo perseguidos, están siendo muertos. Hay unas noticias aquí cristianas que recién lo acabo de leer, lo que están haciendo con los cristianos al lado del Medio Oriente. Tremendo lo que está pasando. Exactamente. La gente es triste las tribulaciones que están viviendo. Una de las cosas es porque hay una guerra, es que siempre han habido estas guerras, ¿no? Pero sí, la verdad es de que viene una tribulación grandísima aquí en la tierra. Y en la próxima semana vamos a hablar sobre eso. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Así es que, estimados oyentes, gracias porque tuvieron toda la paciencia de escucharnos hasta este momento. Gracias porque creemos, ¿no?, que la palabra no vuelve vacía, va a hacer el efecto que ella quiere hacer en cada uno de ustedes. Esa palabra que es espíritu y es vida en cada uno de ustedes, los que están oyendo. Así como también a nosotros nos ha fortalecido, nos da el ánimo y estamos siempre con nuestra cabeza erguida y preparados y puliéndonos más para que cuando venga el momento de la prueba, dice que vamos a ser probados como el oro. A ver si hay hojarasca o qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Así es que gracias, hermano. Gracias a los oyentes, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Como decía aquí María, esperamos de que ustedes nos contacten a través de estas plataformas. Nos pueden poner sus preguntas ahí y nosotros las vamos viendo y vamos respondiendo a sus preguntas. No tenga temor, hermano. Queremos un evangelio tan sencillo de que no estamos usando palabras que usted no puede entender, ¿verdad? Pero tal vez por los idiomas, por el español, por la diferentes nombres que llamamos a los objetos, ¿me entiende? Comentarios que hacemos, palabras que para otros no son usuales, pues creo que nos estamos dando a entender de lo que Dios está preparando para nosotros o quiere que nos preparemos para que estemos alerta y con ojos abiertos y puesta nuestra fe en las Escrituras. Lea, le recomiendo, lea las Escrituras. No se canse y usted va a ver que usted va a sentirse un hombre nuevo. Lo va a venir renovando Dios paso a paso. Así que mi hermano, adelante. No se olviden también de compartir este mensaje porque usted va a ser también un atalaya al compartir esta palabra. No se olviden dejar su like, no se olvide, siempre estamos en las plataformas de Facebook y YouTube y también pueden dejar, como decía aquí nuestro hermano, cualquier pregunta, cualquier aporte que Dios ponga en usted, escríbalo también ahí, porque no solo nosotros o algunas personas van a estar viendo, oyendo y también leen cualquier comentario que usted pueda poner, que pueda aportar. Acuérdese que nosotros tenemos una versión acá, ¿verdad? Como decimos, para hacer lo que está diciendo María acá, puede hacerlo. Nosotros tenemos en el evangelio, es un solo evangelio, pero tenemos 4 enfoques diferentes. Unos vieron de un ángulo un accidente y otro vio otro ángulo de otro accidente, el otro del otro ángulo, y es una recopilación de información que tenemos de lo que es el evangelio, cómo se divulgó el evangelio en el primer siglo. Así es de que son diferentes ángulos, pero es un solo evangelio. Una sola enseñanza, hermano. Amén. Bendiciones entonces, mis estimados hermanos. Nos estaremos conectando, si Dios así lo permite, la próxima semana. Sean la paz de Dios con cada uno de ustedes.